El sol abrasador de 1937 no perdonaba. Sobre las vastas llanuras derramaba una luz casi tangible, dorada y despiadada, cocinando la tierra roja hasta que cada grano de polvo parecía arder. En la hacienda Aurora, el aire estaba cargado con el olor dulce y amargo del café secándose en los patios, mezclado con el aroma seco del pasto quemado y el polvo que se levantaba con cada soplo de viento, infiltrándose en las narinas, en los poros y en el alma. El zumbido incesante de las cigarras creaba una sinfonía monótona, un mantra de un verano interminable que parecía estancar el tiempo. Era en este escenario donde Benito de Almada, el hacendado de 52 años, se movía como una sombra pesada, un hombre moldeado por la dureza de la tierra y por la soledad que se había instalado en su pecho como una piedra. Él supervisaba el trabajo en el patio, los hombres y mujeres curvados bajo sombreros de paja, esparciendo los granos de café con largos rastrillos, repitiendo la danza ancestral de la cosecha. Benito, a pesar de su edad, aún tenía la complexión fuerte de quien pasó la vida entre la azada y el lomo del caballo. Sus ojos, de un castaño profundo, cargaban la memoria de años de sol, pero también una sombra que parecía nunca disiparse. La hacienda Aurora era su reino. Un imperio de cafetales que se extendía por leguas, construido con el sudor de su juventud y el sacrificio de su alma. Pero un imperio, por más vasto que fuese, no podía llenar el vacío dejado por la pérdida. Fue entonces cuando la figura surgió, una mancha indistinta en el horizonte polvoriento del camino que llevaba a la casa principal de la hacienda. Crecía lentamente, como un espejismo nacido del calor. Una mujer. Delgada, con ropas desgastadas y cubiertas de polvo, el cuerpo encorvado por el cansancio y, Benito podía adivinar, por el hambre y la sed. No era raro que aparecieran viajeros, perdidos o en busca de trabajo. Pero la forma en que ella se arrastraba, casi disolviéndose en el aire vibrante, despertó en él una extraña mezcla de desconfianza y una punzada de algo que hacía mucho intentaba enterrar: la compasión. Los perros de la hacienda, mestizos de pelo duro acostumbrados a vigilar, ladraron una advertencia grave. Benito apenas hizo un gesto, y los animales, conociendo el tono de su dueño, se aquietaron con gruñidos bajos. La mujer, que ahora se acercaba al robusto portón de madera, alzó el rostro. Sus ojos, oscuros y hundidos, cargaban la misma extenuación que su cuerpo. «Señor hacendado». La voz era un susurro ronco, casi inaudible, arrastrada, como si cada palabra costara un esfuerzo titánico. «Perdone la molestia, pero yo solo quería pedir un poco de agua». Benito la observó por un instante largo, sus ojos recorriendo la figura de pies a cabeza. No veía amenaza, solo desesperación. Mandó a uno de los muchachos del campo a traer un cuenco de agua fresca de la tinaja de barro. Mientras el muchacho corría, Benito se adelantó. «Soy Benito de Almada. ¿Cuál es su nombre, mujer?». Su voz era seca, sin rodeos. «Cora, señor Benito, solo Cora». Cuando el muchacho regresó con el cuenco, el agua brillaba invitadora, un pequeño oasis en aquel infierno de calor. Cora extendió las manos para recibirla, y fue en ese instante que el mundo de Benito, hace mucho tiempo cuidadosamente sellado en su rutina y soledad, se derrumbó. La luz dorada del atardecer, inclinándose sobre el polvo, incidió directamente sobre las manos de la mujer. Eran finas, sucias de tierra, marcadas no solo por el trabajo duro, sino por algo más profundo, más perturbador. Dos cicatrices, perfectamente simétricas, como un dibujo cruel, estaban grabadas en cada palma. Eran redondas, casi como si hubieran sido hechas por un hierro al rojo vivo, pero la piel alrededor estaba estirada de una forma que indicaba una violencia antigua, un dolor indecible. No eran heridas recientes, sino memorias eternizadas en la carne.
La visión heló la sangre de Benito. Aquellas marcas, él las conocía. No de la carne de una persona, sino de las leyendas susurradas, de los temores que corrían de boca en boca por los pueblos más distantes, de las pesadillas que lo perseguían en noches de insomnio. Un escalofrío subió por su espalda, y el pedido de agua de Cora se transformó en una advertencia. Un mensaje sombrío que la tierra parecía haber enviado para desenterrar aquello que él más temía. Si estás sintiendo este escalofrío y quieres desentrañar el misterio detrás de las manos de Cora, entonces suscríbete al canal y activa la campanita, el botón rojo, para no perderte los próximos capítulos de esta historia que te atrapará de principio a fin. ¿Desde qué ciudad estás viendo esta trama intrigante? Deja tu comentario y comparte con nosotros. Benito apenas recordaba a Cora bebiendo el agua. La imagen de aquellas marcas se había grabado en su retina, abriendo una grieta en el dique que él había construido alrededor de sus memorias más dolorosas. Se vio de repente de vuelta a aquel tiempo, años antes, cuando la hacienda Aurora aún tenía la risa de María, su esposa, como el más bello de los sonidos. María, con sus cabellos color café y la piel morena, era la vida de la hacienda. Inteligente, práctica y con un corazón que irradiaba bondad. Ella era el equilibrio para el pragmatismo muchas veces rudo de Benito. Soñaban con un hijo, con una familia que continuaría su legado, que llenaría la casa con nuevas voces. El sueño se hizo realidad cuando María quedó embarazada. La alegría de Benito era incontrolable. Un hombre que parecía tallado para la soledad se descubría desbordándole felicidad. Él la rodeaba de cuidados, ignorando los consejos de las curanderas y parteras de la región que alertaban sobre los riesgos de un embarazo en una mujer de más edad. María tenía 37 años, y el primer embarazo siempre era un desafío. Pero el amor de Benito era ciego al peligro. Los meses pasaron, y el vientre de María creció, prometiendo un futuro. Pero la alegría pronto se transformó en aprensión. Los pies y manos de María se hincharon, y dolores punzantes comenzaron a asolar su cuerpo. Benito, desesperado, mandó buscar un médico en la ciudad más cercana. Un viaje de 2 días a caballo, un lujo que pocos podían pagar. El doctor Velasco, un hombre pálido y cansado que apenas salía de su consultorio en la pequeña ciudad de Villa del Sol, llegó a la hacienda tras días de aflicción, con su maletín de cuero viejo y un aire de quien ya había visto demasiado. Examinó a María, su rostro contorsionándose en una mueca de preocupación. El diagnóstico fue cruel. Eclampsia grave, Benito. El bebé no sobrevivirá, y si no actuamos rápido, María también se nos va. Las palabras cayeron sobre Benito como un rayo. El doctor Velasco explicó que la única oportunidad era un procedimiento arriesgado, una cesárea rudimentaria, hecha allí mismo en la hacienda, con las pocas herramientas que tenía. No había tiempo para llevarla a la ciudad grande. Benito, en su desesperación, aceptó. Sostuvo la mano de María, besando su frente febril, prometiendo que todo estaría bien. La cirugía fue una pesadilla de gritos ahogados y sangre. Dolores que resonaban por las paredes de la casa grande. Al final, el silencio. Un silencio que nunca más abandonaría a Benito. El bebé, un niño fuerte que no tuvo tiempo de respirar, vino al mundo muerto. Y María, su amada María, entregó su alma pocos minutos después, su cuerpo exhausto cediendo a la hemorragia y al dolor. Benito sintió su mundo derrumbarse. La vida, el amor, el futuro, todo se había ido en un único día. Enterró a María y al pequeño hijo sin nombre bajo la sombra de un viejo roble, en lo alto de una colina, con vista a los cafetales que ella tanto amaba. La hacienda, que antes irradiaba vida, ahora parecía un mausoleo. Benito se cerró. El dolor se transformó en una coraza impenetrable de desconfianza y amargura. Se culpaba por la muerte de María, por no haberla llevado antes al médico, por haber tenido un sueño tan grande que la vida le robó de forma tan brutal.
Los años siguientes fueron de trabajo incesante, una forma de anestesiar el dolor. Se convirtió en un hombre aún más severo, exigente con sus empleados, despiadado con sus propios sentimientos. Los extraños eran vistos con la máxima reserva, pues el mundo había probado ser un lugar cruel e impredecible. Se convirtió en la personificación de la soledad, un hombre que caminaba en su vasto imperio, pero que vivía en un desierto del alma. Y ahora, allí estaba Cora, una extraña cubierta de polvo, con las manos marcadas por un tormento que Benito jamás esperaría ver fuera de sus pesadillas. Aquellas cicatrices, redondas y profundas, remitían a una práctica antigua y cruel de marcado de personas consideradas indeseables, o pertenecientes a ciertas sectas escondidas en las sierras. Era la marca del condenado, del maldito o del poseído, como decían las leyendas populares. Verlas en la palma de teta de Cora era como un golpe, un aviso directo de que el mundo sombrío que él pensaba haber dejado atrás, o que pertenecía solo a las historias de viejas en la hoguera, había tocado a su puerta. Cora terminó el agua, sus ojos fijos en Benito, pareciendo leer la perturbación en su rostro endurecido. No dijo nada sobre las marcas, ni intentó esconderlas. Solo agradeció con un movimiento de cabeza. Benito, por su parte, sentía el corazón acelerarse. La llegada de aquella mujer no era una casualidad. Aquellas manos, con sus cicatrices enigmáticas, eran el hilo de una trama que lo arrastraba fuera de su exilio autoimpuesto. Él estaba en el fondo del pozo de su propia melancolía, y la presencia de Cora, aunque aterrorizante, parecía el único faro, o tal vez la única oscuridad aún más profunda capaz de arrastrarlo. ¿Qué quería ella? ¿Qué significaban aquellas marcas? Y lo más importante, ¿qué tenían que ver con él, con la hacienda Aurora y con los fantasmas que él pensaba haber enterrado? Un escalofrío recorrió a Benito, no por el sol, sino por la inminencia de un misterio que prometía desenterrar los secretos más aterradores de su propia existencia. El sol ya se sumergía en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, cuando Cora finalmente bajó el cuenco vacío. Sus ojos, que antes expresaban solo la aridez de la sed, ahora fijaban a Benito con una intensidad extraña, casi como si ella hubiera visto a través de la coraza de años de amargura que él vestía. El silencio era denso, pesado con el polvo del día y el peso de las cicatrices expuestas. Benito, a su vez, sentía la garganta seca, no por la sed, sino por el terror velado que las marcas en las manos de ella habían despertado. «Señor Benito, muchas gracias por el agua. Yo necesito irme». La voz de Cora era baja, pero firme, como si supiera que su presencia allí era una molestia, una anomalía en su mundo. ¿Irse? ¿A dónde?, se preguntó Benito. ¿A la vastedad oscura que pronto cubriría el campo? ¿A más leguas de caminata bajo la amenaza de animales venenosos y hombres sin ley? Algo en su pecho, un vestigio de la compasión que él juró haber enterrado con María, se agitó. Pero la desconfianza era más fuerte, amarga como café sin azúcar. Aquellas marcas no eran de una simple viajera, eran una señal, y las señales en estas tierras, en 1937, raramente eran buenos presagios. «No tienes a dónde ir con la noche cayendo, mujer», replicó él, su voz más áspera de lo que pretendía. «Quédate en el rancho de los arrieros, al fondo de la hacienda. Mañana temprano, sigue tu camino». Era una oferta reacia, la menor de las concesiones, pero suficiente para que la curiosidad, o tal vez el destino, plantara una semilla. Cora solo asintió, sin contestar. Había una resignación en sus gestos, una aceptación silenciosa de su lugar en el mundo. José, uno de los peones más antiguos y leales de Benito, que había presenciado la escena desde lejos, se acercó con la desconfianza estampada en su rostro arrugado. «Patrón, esa mujer, las marcas en sus manos, ¿usted las vio?». José susurró,
lanzando miradas furtivas hacia Cora, que ya se alejaba en dirección al pequeño barracón de madera que servía de refugio para viajeros y arrieros. Benito lanzó una mirada cortante al peón. «Vi, José, ocúpate de tu vida y de tu trabajo, no me vengas con supersticiones». Pero la voz firme de Benito no engañaba a José, que lo conocía desde niño. El hacendado estaba perturbado, y José, como muchos en aquellas tierras aisladas, sabía que ciertas marcas no eran supersticiones, sino verdades duras de un mundo que los libros no contaban. Aquella noche, Benito no durmió. Las imágenes de las manos de Cora se mezclaban con los recuerdos de la cesárea de María, de la sangre, del silencio. Intentaba apartar el pensamiento, pero era como intentar detener las aguas de un río. ¿Quién era aquella mujer? Y principalmente, ¿por qué sus marcas parecían gritar una historia que reverberaba con los miedos más profundos de Benito? Al día siguiente, al romper el alba, Benito esperaba que Cora hubiera partido, pero ella estaba allí, sentada en un tronco de madera cerca del rancho, observando el sol nacer sobre los cafetales. No parecía esperar nada, solo existía, como parte del paisaje. Benito la ignoró en el desayuno, que tomó en su mesa en la galería de la casa grande, pero sus ojos furtivos la veían allí, una presencia incómoda. Cuando la mañana calentó y el trabajo recomenzó, Benito vio a Cora acercarse a las lavanderas, que golpeaban la ropa en el arroyo de la hacienda. Ella no pedía, sino que ofrecía ayuda, y sus manos, a pesar de las cicatrices, se movían con destreza, fregando y torciendo los tejidos. Las lavanderas, inicialmente retraídas, pronto se vieron aceptando la ayuda, algunas incluso dejándose llevar por una conversación tímida. Era la primera vez en años que una mujer de fuera mostraba tal disposición en la hacienda, sin pedir nada a cambio. Los días siguieron. Benito no la echó, y Cora no se fue. Se estableció en una rutina silenciosa, ayudando donde podía, en la cocina de Doña Rosa, la cocinera de la hacienda, con las lavanderas, en el patio del café, donde sus movimientos ágiles y cuidadosos llamaban la atención. No hablaba sobre su pasado, y nadie se atrevía a preguntar directamente sobre las marcas. Pero su presencia era como una gota de agua persistente en una piedra. Poco a poco, la rigidez de Benito comenzó a fisurarse. Él la observaba de lejos, escondido en la sombra de la galería, o mientras cabalgaba por los cafetales. Cora tenía una quietud que lo atraía y lo irritaba. No era sumisa, sino resistente. Sus ojos, antes llenos de agotamiento, ahora parecían cargar una fuerza tranquila, una sabiduría ancestral. Ella veía cosas que nadie más veía en la hacienda. Un brote de café que necesitaba más sol, un becerro que se tambaleaba antes que los otros, la melancolía profunda en los ojos de Benito. Un día, mientras Benito inspeccionaba el ganado, un becerro recién nacido estaba acostado, débil, la madre mugiendo en desesperación. El capataz ya lo había dado por perdido, pero Cora, que pasaba por allí, se arrodilló al lado del animal. Con sus manos marcadas examinó al becerro, y con una mezcla de hierbas que encontró en el monte y un masaje cuidadoso, lo reanimó. La respiración del becerro se estabilizó, y pronto intentó levantarse. Benito observó todo, petrificado. Aquella mujer con sus marcas aterradoras tenía un toque que traía vida donde él veía solo muerte. ¿Cómo hiciste eso?», preguntó Benito con una punta de asombro en su voz, lo cual era raro. Cora se levantó, limpiando la tierra de las manos. «La naturaleza da lo que necesitamos, señor Benito. Basta saber mirar y pedir». Sus ojos encontraron los de él, y por un instante, la barrera entre ellos pareció disminuir. La noticia del milagro de Cora se esparció como fuego por el campo. Los empleados de la hacienda, que antes la miraban con desconfianza y murmullos sobre brujería y cosas del diablo por causa de las marcas, comenzaron a verla con una mezcla de respeto y temor.
Se convirtió en la mujer que curaba a los animales, la mujer del buen toque. Pero el juicio de la sociedad era una fuerza más insidiosa. El padre Emilio, que visitaba la hacienda Aurora una vez al mes para celebrar la misa y bendecir la cosecha, fue el primero en confrontar a Benito directamente. Benito, hijo mío, oí hablar de una mujer extraña en tu hacienda. Marcada, dicen. Eso no es bueno para el alma de la hacienda. ¿Sabes las historias que corren por estos lados? Benito sintió la bilis subir. Padre, ella no hace mal a nadie, solo ayuda en lo que puede. ¿Ayuda con qué, Benito? Con hierbas y rezos extraños. Las marcas de ella son de un tiempo sombrío, hijo mío, de gente que no sigue la palabra de Dios. Cuidado de no atraer desgracia a tu casa, que ya tanto ha sufrido. La insinuación de que Cora podría ser la causa de más sufrimiento, o el recuerdo del dolor de Benito, hizo que el hacendado cerrara los puños. Sabía que el sacerdote, con su influencia, podría avivar aún más el fuego del prejuicio. Era la década del 30, y el miedo a lo desconocido y a lo que no era de la iglesia era un poder real, capaz de condenar a una persona. Un día, Cora encontró a Benito sentado en la galería, mirando al vacío, el recuerdo de María y del hijo muerto más fuerte que nunca. Se sentó en un escalón más abajo, sin decir una palabra. El silencio era menos opresor con ella cerca. Es un dolor que no pasa, Cora, dijo Benito, casi para sí mismo, pero sabiendo que ella escucharía. Perder todo, y la culpa que uno carga. Cora esperó, y después su voz suave rompió el silencio. La culpa es una carga pesada, señor Benito, pero la vida insiste en seguir. Y a veces, solo entendemos ciertas cosas cuando perdemos. Que amamos, que fuimos amados. Ella no habló de sí misma, pero sus palabras cargaban la marca de un sufrimiento profundo y comprendido. Benito se volvió hacia ella, con los ojos llorosos, algo que no sucedía hacía años. Aquel momento de vulnerabilidad, de compartir silencioso, fue un punto de inflexión. Por primera vez en mucho tiempo, Benito no se sintió tan solo. La presencia de Cora, con su silencio sabio y su fuerza tranquila, era un bálsamo inesperado para su alma herida. Si te estás emocionando con este acercamiento inesperado y sintiendo la fuerza de los lazos humanos formándose en medio del campo, deja tu me gusta en este video para mostrarnos que quieres ver esta historia profundizarse aún más. Y dime, ¿podrías vivir en esa época con tanta dificultad y tanto juicio ajeno? A pesar de la creciente conexión silenciosa entre ellos, el tiempo no paraba de correr. La cosecha del café avanzaba y con ella el vaivén de arrieros y vendedores ambulantes por el camino de la hacienda. Fue uno de esos vendedores, un hombre menudo y hablador que vendía de todo, desde agujas hasta tabaco en rollo, quien trajo la primera noticia siniestra, como una rata que arrastra la peste. «Benito, amigo mío, noticias de allá del pueblo de Sierra Quebrada», dijo el vendedor, secándose el sudor con la manga de la camisa, mientras tomaba un café fuerte en la cocina de Doña Rosa. «Dicen que los hombres del comandante Sebastián están buscando a una mujer con unas marcas extrañas en las manos. Marca de gente rebelde, dicen. Una hechicera que huyó de su campo. El comandante está furioso, ofrece hasta recompensa para quien la traiga de vuelta. Él no perdona a quien desacata su orden en sus tierras». Benito sintió un frío en la espalda que nada tenía que ver con la temperatura ambiente. El comandante Sebastián era un hacendado tirano, temido por toda la región, conocido por su crueldad y por mantener un control férreo sobre sus agregados y sus tierras. Sus órdenes eran leyes, y quien las irrespetaba pagaba un precio alto. Las marcas en las manos de Cora, las mismas que asombraban a Benito, ahora ganaban un contexto terrible. No eran solo leyendas o supersticiones,
eran una señal de opresión y persecución. Cora había huido, y el comandante Sebastián no era un hombre que olvidaba. Aquella noche, la angustia de Benito le impidió dormir nuevamente. El cielo estaba lleno de estrellas, pero la belleza de la noche no lo calmaba. La presencia de Cora, que antes era solo un misterio y una molestia, ahora era una bomba de tiempo. La tenía bajo su techo, una mujer marcada por un tirano, y el comandante Sebastián la estaba cazando. La soledad que él había cultivado por años estaba a punto de ser invadida no solo por sentimientos, sino por una amenaza real y sangrienta. La hacienda Aurora, su refugio y su mausoleo, estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. ¿Qué haría? ¿Entregaría a Cora a su verdugo? ¿O arriesgaría todo, hasta su propia vida y la paz de su hacienda, para proteger a una mujer que le había enseñado a sentir nuevamente? La calma había terminado. Todo estaba a punto de desmoronarse. El olor a humo invadió la nariz de Benito antes incluso de que el sol tocara el horizonte. Un olor acre e inconfundible, mezclado con el aroma de café. Saltó de la cama, el corazón martillando en el pecho, un presentimiento gélido apretándole la garganta. Por la ventana, la visión que se descubría era una pesadilla. Llamas anaranjadas y humo oscuro bailaban en medio del cafetal que se extendía al este de la hacienda, en dirección al camino principal. ¡Fuego! ¡Fuego en el cafetal! El grito de José, el capataz, rasgó la quietud de la madrugada, resonando por los barracones y casas de los empleados. Benito corrió, calzándose las botas a toda prisa, el rifle ya en las manos. No era un incendio natural. La estación seca, sí, tornaba todo más vulnerable, pero el fuego se propagaba en un patrón muy específico, surgiendo de repente y con una virulencia que solo una mano humana podía causar. El comandante Guam. Él vino, susurró la voz interior de Benito, y el miedo se mezcló con la rabia. Hombres y mujeres de la hacienda, despiertos por la alarma, corrían con baldes de agua y sacos mojados, intentando contener las llamas que devoraban las preciosas plantas de café. El calor era insoportable, el aire irrespirable. En medio del caos, Benito buscaba a Cora. Sus ojos escudriñaban el escenario, de humo y pánico, hasta encontrarla. Estaba en el límite del incendio, no huyendo, sino ayudando a las mujeres a alejar los sacos de café de los patios cercanos para evitar que el fuego se propagara. Había una determinación en sus ojos, un coraje que desafiaba el humo y el peligro. De repente, un grito de dolor rasgó el aire. Uno de los peones, Antonio, cayó, alcanzado por un disparo que vino de entre los árboles. Y entonces los caballos. Caballos oscuros, hombres encapuchados, armados con escopetas y pistolas, surgieron del bosque en medio del humo, montados en sus bestias, como fantasmas de una venganza antigua. Eran los secuaces del comandante Sebastián. Benito de Almada, la voz grave y gutural de uno de los hombres, el líder, resonó, ahogada por el humo. Sabemos que la bruja está aquí. Entrégala y el fuego para. Si no, tu hacienda se convertirá en cenizas. Benito sintió la rabia quemar en su pecho, más fuerte que el fuego. Su mente, antes turbia por la duda, ahora estaba clara. No entregaría a Cora, no después de todo. No después de haber sentido el calor humano que ella había traído de vuelta a su vida solitaria. ¡Salgan de mi tierra, perros del infierno!, gritó Benito de vuelta, levantando el rifle. Pero eran muchos, y ellos tenían la ventaja del terreno y de la sorpresa. Otro disparo. Uno de los perros de la hacienda, Fiel, cayó sin vida. La violencia era brutal, sin misericordia. Fue entonces que Cora, percibiendo el peligro inminente para todos, dio un paso al frente. Su voz, sorprendentemente fuerte, se elevó por encima del ruido. ¡Paren! ¡Estoy aquí! ¡No lastimen a nadie más! Los secuaces se volvieron hacia ella. Sus ojos,
visibles a través de las rendijas en las capuchas, fijándose en las manos de ella. El líder, un hombre corpulento con un látigo de cuero en la mano, desmontó del caballo y se acercó, la sonrisa cruel iluminando su rostro en medio de la luz anaranjada de las llamas. «Ah, la ramera marcada. Creíste que ibas a huir del comandante, ¿no? Él mandó un recado para ti, Cora. Dijo que pagarías caro por esta audacia». El hombre alzó el látigo, y antes que Benito pudiera reaccionar, el cuero silbó en el aire, rasgando la espalda de Cora, que cayó de rodillas con un grito ahogado de dolor. Benito sintió su mundo estallar. La visión del dolor de Cora, tan gratuito y cruel, desencadenó algo primitivo dentro de él. El dolor de María, la injusticia de su muerte, la culpa que él cargaba. Todo se fundió en una única y avasalladora ola de furia. Disparó el rifle. El tiro alcanzó el brazo del secuaz, que soltó un alarido y dejó caer el látigo. El enfrentamiento se transformó en un pandemonio. Los matones, enfurecidos, avanzaron. Los hombres de la hacienda, liderados por Benito, que parecía un toro herido, lucharon con lo que tenían: azadas, machetes y el coraje desesperado de defender sus casas. Era una batalla desigual, pero la determinación de Benito, alimentada por años de dolor contenido y ahora por la protección de Cora, era una fuerza a ser reconocida. En medio del caos, mientras Benito luchaba cuerpo a cuerpo con dos hombres, Cora, incluso herida, se arrastró hasta el borde del fuego. Sus ojos barrieron el cafetal en llamas, y entonces hizo algo que dejó a Benito y a todos los que la vieron petrificados. Cerró los ojos, y sus manos marcadas, aquellas que habían curado al becerro y reavivado la esperanza de Benito, se extendieron en dirección a las llamas. Comenzó a murmurar palabras en una lengua que nadie conocía, una melodía antigua y rústica, como un canto de selva. Y entonces lo inexplicable sucedió. El viento cambió. De repente, una brisa fresca, casi un soplo de la propia tierra, comenzó a soplar en la dirección opuesta, empujando las llamas hacia atrás, conteniendo su furia. No era un cambio natural del tiempo, era algo más. El humo comenzó a dispersarse, y el fuego, que antes parecía incontrolable, comenzó a menguar, como si la propia tierra estuviera respondiendo al llamado de Cora. Los secuaces, que observaban la escena atónitos, sintieron el miedo apoderarse de ellos. Aquello no era obra de brujería, era algo más antiguo y poderoso. Eran hombres de fe o de superstición, y la visión del fuego retrocediendo al comando de la mujer marcada era demasiado para su coraje. El líder herido, viendo a sus hombres vacilar, soltó un rugido de frustración. «Retirada, retirada, el comandante sabrá de esto». Montaron en sus caballos y huyeron, dejando atrás el rastro de humo, dolor y destrucción. La batalla había terminado. La hacienda Aurora estaba herida, parte de su cafetal en cenizas, pero estaba en pie. Y Cora, con sus manos marcadas y su espalda sangrando, había sido la clave de la victoria. Benito corrió hacia ella, arrodillándose a su lado. «Cora, ¿estás bien?». La sostuvo, sus ojos llenos de preocupación. Ella tosió, respirando hondo el aire aún pesado de humo. Fue necesario. Benito la ayudó a levantarse, llevándola adentro de la casa grande, donde Doña Rosa y las otras mujeres ya preparaban compresas y tés de hierbas. Fue allí, en la sala oscura, iluminada apenas por una lámpara de aceite, que Cora finalmente reveló su secreto. «Las marcas, ellas no son una maldición, señor Benito. Ellas son la herencia. Soy hija de una larga estirpe de mujeres curanderas, sanadoras de las sierras. Gente que entiende el tiempo de la tierra, el habla de los animales, la fuerza de las plantas. Mi madre y la madre de ella antes que ella, todas tenían estas marcas. Son tatuadas en nosotras cuando nacemos, con un hierro caliente, un ritual antiguo que nos liga a la tierra y a los espíritus». Benito escuchaba impactado. Aquellas marcas, que él pensaba eran de brujería o condena,
eran en verdad un legado. El comandante Sebastián. Él no me persigue por brujería en sí, continuó Cora, débil pero firme. Él me persigue porque me negué a usar mis dones para el mal. Su familia tiene una enfermedad, una maldición que se esparce por generaciones, y él quería que yo curara a su hijo. Pero no era una enfermedad del cuerpo, era del alma. Era el mal que él mismo plantó en la vida de tanta gente. Me negué a usar mis manos para bendecir su tiranía. Él quería que yo bendijera sus plantaciones, pero él robaba tierras, esclavizaba familias. Yo dije que no curaría donde había tanta podredumbre. ¿Y él? Él me marcó de nuevo, con fuego, como forma de humillación, y me condenó a muerte. Huí, buscando la libertad para usar mis dones para el bien, como mi madre me enseñó, para ayudar a quien necesita, no a quien explota. Benito entendió. Aquellas marcas no eran de una fugitiva, sino de una heroína, de una mujer que se negó a inclinarse ante la tiranía, incluso bajo la amenaza de muerte. Su historia resonaba con su propio dolor, la injusticia de la pérdida de María, el vacío que el consumo del poder causaba. Miró las manos de Cora. Las cicatrices que antes lo asustaban, ahora brillaban con la luz de un coraje inquebrantable. Si estás sintiendo la verdad y la justicia tomando forma en esta historia, comenta aquí abajo, #Justicia para Cora. Vamos a mostrar la fuerza de esta mujer y la importancia de luchar contra la tiranía. La crisis había sido contenida. El comandante Sebastián, al menos por ahora, había retrocedido. Pero la verdad estaba expuesta. La hacienda Aurora era ahora un objetivo conocido. Un refugio para una mujer que el comandante consideraba su propiedad. Benito había luchado y se había expuesto. Su mundo de soledad y amargura había sido destrozado, no por un desastre, sino por la vida que Cora traía consigo. Él había redescubierto la compasión, el coraje y la capacidad de luchar por algo que no era solo suyo. Pero el futuro era incierto. El comandante Sebastián no perdonaba. Él volvería. Y la gran pregunta era, ¿Benito y Cora, el hacendado solitario y la curandera marcada, estarían listos para la batalla final que se anunciaba en el horizonte? El silencio que siguió a la partida de los secuaces del comandante Sebastián no era el mismo silencio opresor de antes. Había en él un respiro, un alivio tenso, como el aire después de una tormenta fuerte. La hacienda Aurora estaba herida, con una parte de sus cafetales chamuscados y el humo aún flotando. Pero la vida, terca y resiliente, ya comenzaba a reerguirse. En los días que siguieron, la hacienda se transformó en un cantero de reconstrucción. Los hombres y mujeres, unidos por un propósito común, trabajaban lado a lado para limpiar los escombros, replantar los brotes de café y curar las heridas de los que habían sido alcanzados. Cora, a pesar de su propia espalda aún en carne viva, era una fuerza motriz en esa recuperación. Ella no solo cuidaba de los heridos, usando sus hierbas y rezos susurrados, sino que también se dedicaba a la tierra. Caminaba por los cafetales quemados, sus manos marcadas tocando la tierra seca, murmurando palabras antiguas, como si pidiera perdón y prometiera vida nueva. Benito observaba, su armadura de soledad había caído por tierra. Ya no era el hacendado recluso y amargo, sino un hombre que había redescubierto la capacidad de sentir, de luchar y de amar. La rabia contra el comandante Sebastián aún ardía, pero ahora estaba templada por una nueva determinación: proteger a su gente, su tierra y por encima de todo a Cora. La cura no era solo física, la hacienda entera parecía estar curándose. Las conversaciones en las cocinas y en los patios eran diferentes. El miedo al comandante no había desaparecido, pero había una nueva unidad, un sentido de comunidad que antes era solo latente. Cora, con sus marcas y su poder silencioso, se había convertido en el corazón de esa renovación. Los niños de la hacienda,
que antes la miraban con curiosidad y un poco de temor, ahora la seguían, pidiendo historias de plantas y animales, fascinados por su sabiduría. Una semana después del ataque, Benito y Cora estaban en lo alto de la colina, observando el nacer del sol sobre los cafetales que se extendían hasta donde la vista alcanzaba. El aire estaba limpio, fresco, y un canto de pájaros que parecía haber retornado arrullaba el ambiente. La herida en la espalda de Cora estaba cicatrizando, y las marcas en sus manos parecían brillar con una luz diferente, ya no de pavor, sino de poder. «Él va a volver, ¿no es así, Cora?». Benito rompió el silencio, su voz cargada de una gravedad que ella entendía. Cora se volvió hacia él, sus ojos encontrando los suyos. «Sí, señor Benito. Hombres como el comandante Sebastián no se rinden fácilmente. Pero la tierra sabe lo que es correcto. Y ella nos ayudó. Ella nos ayuda. Somos parte de ella». Puso una mano suave en el brazo de Benito, y la electricidad de aquel toque lo recorrió como una corriente de esperanza. «No soy más el señor Benito para ti, Cora», dijo él con la voz ronca. «Soy solo Benito. Y tú eres Cora, la mujer que me hizo sentir de nuevo, que me hizo luchar de nuevo». Los ojos de Cora se llenaron de lágrimas, las primeras que Benito la veía derramar. Ella había cargado tanto peso, tanto dolor, y la aceptación de Benito, la ruptura de su propia soledad, era un bálsamo. La vida en la hacienda Aurora fue restaurada, pero no de la misma forma. El miedo al comandante era una sombra constante, pero la unión de la hacienda era más fuerte. Benito comenzó a entrenar a sus hombres, preparándose para lo inevitable. Cora, por su parte, enseñaba a las mujeres y a los niños sobre las hierbas del monte, sobre los secretos de la tierra, sobre la importancia de honrar la naturaleza. Las cicatrices del incendio en los cafetales eran como las cicatrices en las manos de Cora, un recuerdo de dolor, pero también un testimonio de resiliencia y fuerza. La presencia de Cora transformó a Benito. El hombre cerrado y amargado dio lugar a un líder más justo, un protector y un hombre capaz de amar nuevamente. Veía en Cora no solo a la curandera, sino a una compañera, un alma fuerte que, como María, traía luz a su vida. El amor de ellos no era un amor impetuoso y juvenil, sino un sentimiento forjado en el dolor, en la superación y en la certeza de que se encontraron el uno al otro cuando más se necesitaban. Él había perdido una familia, y ahora, de forma inesperada, encontraba una nueva razón para vivir, para luchar, para amar. Un año pasó. El café volvía a brotar en los cafetales quemados, más verde y vibrante que nunca, un símbolo tangible de la renovación. La hacienda Aurora se había convertido en un refugio para otros desamparados, para aquellos que el comandante Sebastián había oprimido. Benito y Cora estaban juntos, una pareja improbable pero inseparable. El enfrentamiento final con el comandante Sebastián fue inevitable. Él y sus hombres aparecieron nuevamente, esta vez con más furia, pero la hacienda Aurora estaba lista. Benito y sus hombres, ahora mejor preparados y más unidos, lucharon con coraje. Y Cora, con sus manos alzadas hacia la tierra, usó sus dones no para la violencia, sino para desorientar a los enemigos, para bendecir a sus aliados, para tornar la tierra un campo de batalla desfavorable al agresor. La furia de la naturaleza, de alguna forma, parecía estar del lado de Cora. Vientos inusuales, polvo levantado en el momento justo, pequeños accidentes que desequilibraban a los secuaces. El comandante Sebastián, finalmente, fue derrotado. No por la muerte, sino por la humillación. Sus hombres desertaron. Su tiranía se desmoronó ante la fuerza de una comunidad unida y de la inexplicable resiliencia de la mujer marcada. Fue expulsado de la región, su reputación hecha jirones, su crueldad finalmente expuesta. La victoria no trajo la paz inmediata, pero trajo la esperanza. La hacienda Aurora, antes un imperio solitario,
ahora era un hogar de cura, de acogida y de renovación. El hacendado y la curandera encontraron en el otro no solo un amor, sino un propósito. Él, que había perdido todo, había encontrado una nueva familia, una nueva razón para vivir. Y ella, que había sido marcada y perseguida, encontró un lugar donde sus manos eran vistas, no como una maldición, sino como una bendición, un vínculo con la vida y con la propia tierra. Juntos plantaron nuevas semillas, no solo de café, sino de un futuro donde la compasión y la justicia florecerían. Queridas amigas que nos acompañaron en esta emocionante jornada por el interior, si esta historia tocó su corazón y les trajo la esperanza de que, incluso en las mayores adversidades, el amor y la justicia pueden florecer, dejen su me gusta en este video, suscríbanse al canal, aquel botón rojo bien visible, y compartan con las amigas que aman una buena historia de superación y misterio. El silencio del campo guardaba muchas historias, y la de Benito y Cora era una de ellas. Una historia que nos enseña que las cicatrices que cargamos, sean visibles o invisibles, pueden ser transformadas en marcas de fuerza. Que el verdadero coraje no está en no tener miedo, sino en enfrentarlo por aquellos que amamos. Y que la vida, por más que nos quite, siempre nos ofrece la oportunidad de un nuevo comienzo, de un renacimiento, como el café que brota nuevamente tras el incendio, más fuerte y resiliente, bendecido por las manos que un día asustaron a un hacendado, pero que al final trajeron la cura y la esperanza para toda una hacienda.